Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el diputado Aníbal Sánchez, quien además es experto en temas electorales y ha venido analizando durante los últimos días, bueno, siempre un constante monitoreo y análisis de la realidad política electoral. Así es, además otro de los temas es que ha pasado un tiempo considerable, creo que es 45 días, diputado, y no se han publicado los resultados. Es una situación que evidentemente es el origen de esta crisis política, de un sector que diga nosotros somos los que ganamos las elecciones y tenemos las actas, y las actas matan sentencia al TSJ, y por otro lado el gobierno pues que ha asegurado que son los ganadores, el CNE así lo dijo, el TSJ pues se los confirmó, y el 10 de enero pues tienen establecido asumir el mando presidencial, mientras que desde la oposición, María Corina Machado insiste que el 10 de enero asumirá Edmundo González. Seguimos en esta disyuntiva en nuestro país. Bueno, indudablemente una disyuntiva que lo que hace es traer más, crear a veces una falsa expectativa, pero trae mucha incertidumbre, una incertidumbre que no es buena para el país. Recordemos que indudablemente nosotros hablamos mucho a veces del tema político y nunca podemos dejar de lado el tema social, el tema económico. La incertidumbre se traduce en inseguridad. Y la inseguridad a veces también es la inseguridad jurídica. Y cuando estamos hablando en un país con los problemas que tiene Venezuela, que por más que algunos organismos internacionales digan que para el año que viene había una proyección del 5%, el presidente Nicolás Maduro dice que el crecimiento económico del país para el año que viene puede ser el 8%, todo eso depende de la inversión. Y de la inversión, no, estamos hablando sobre todo de inversiones extranjeras y de inversión de capital privado, que se llevan mucho por el tema de la incertidumbre, la credibilidad que uno pueda sembrar a cuáles son las políticas públicas, el tema de los servicios públicos, el tema de que los venezolanos, indudablemente, su poder adquisitivo está muy por debajo, a veces no podemos obviar eso, y todo indudablemente eso va a formar el tema de una nueva agenda política. En cuanto a tu segunda parte de la intervención que hablabas del tema de los resultados, 45 días después de las elecciones o de la proclamación, que es como dice exactamente el artículo de la ley, debieron haberse publicado los resultados, pero también hay una sentencia del TSJ que instó al Poder Electoral a publicar esos resultados. Y fíjate que en la primera parte del programa te hablamos un poquito por encima el tema del desacato. Entonces cabría incluso la posibilidad de que la sala electoral tuviera que realizarle otro exhorto al Poder Electoral para que publique estos resultados. Esto es importante y sobre todo en el tema que tenemos que hablar, prácticamente ya estamos entrando en el último trimestre de este año y el año 2025, como ya también lo adelantó un recordatorio el presidente de la República, Nicolás Maduro, el año que viene es un año electoral donde indudablemente está pendiente constitucionalmente la elección de concejales, alcaldes, diputados de los consejos legislativos estadales, los gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional. Y de falta de credibilidad de un sector, ¿Cómo vamos a una elección en un mundo de incertidumbre, en unas instituciones con problemas o de crisis de credibilidad? En este caso. Indudablemente todo esto se puede traducir indudablemente en que las personas no estén entusiasmadas, que no existe un ánimo de la participación, incluso también con el tema, no podemos dejar aparte también el tema político de lo que tiene que ver con el diálogo. Muchos de estos temas que estamos hablando de la credibilidad, de los aspectos económicos, de los aspectos sociales y de los aspectos electorales, tienen que formar parte de esa agenda del diálogo nacional, un diálogo nacional que indudablemente el presidente también hemos escuchado que él llama que se activen todos los escenarios de diálogo que sean posibles. Bueno, hay que meter el tema electoral. Yo creo que debemos de trabajar mucho en el tema de las garantías electorales, incluso en las garantías políticas. Yo creo que una de las desventajas, una de las debilidades que tuvo el proceso del 28 de julio es que quizás se trabajó mucho en Barbados, en México, en la Declaración de Caracas, el tema de las garantías electorales, pero no se trabajó el tema de las garantías políticas. Indudablemente eso pudiera ser indudablemente lo que nos llevó a esta crisis actual política que tenemos. Y que eran uno de los temas que promovían algunos presidentes en la región. De la región, el tema, cuando te tocaban el tema de la amnistía general, todo eso era posible, pero son temas que tú no lo puedes dejar para después de las elecciones, son temas que se debieran haber trabajado antes. Nosotros como técnicos, como analistas, siempre hablamos de una tesis que es que había que, para lograr llegar a un punto de transición hacia un cambio en positivo, era necesario aumentarle el costo a lo que eran las decisiones que llevaran a la represión, es decir, los perseguidos políticos, los presos políticos, pero también había que bajarle
el precio a la salida del gobierno. Esto no se trabajó indudablemente y hay que decirlo responsablemente, y no es tema que se trabaje después de que tienes unos resultados, porque incluso el tema del voto, una de las debilidades que tuvo el voto es que el voto siempre lo hemos considerado como una herramienta política, pero una herramienta política que podría llevarnos hacia ese cambio positivo que todos estamos esperando, pero el voto entonces también lo convirtieron en una herramienta de revancha, lo convirtieron en un instrumento de lucha en ese escenario de violencia, en ese escenario de polarización. Es así como te asumí el reto, yo ahora tengo más votos, yo ahora soy el más fuerte y tú eres el más débil. Eso indudablemente no va a ayudar para que se den las condiciones y las garantías necesarias para ir a una transición. Cuando hablamos de transición, la gente siempre quiere reflejarlo, sintetizarlo, porque es el tema también del venezolano que le encanta ser cortoplacista, que quiere todo en inmediatez, ya, el Chávez vete ya, el cambio Pero viene ya. son años escuchando eso, de que el cambio viene ya, de que ya llegó el momento, les llegó la hora. Incluso algunos de ellos quisieron hacer y lo cambiaron por el de hasta el final también, que son consignas prácticamente o mensajes que a la hora de la verdad son vacíos, porque no nos dicen el cómo. La ruta o el cómo. El cómo. No nos dicen que esa es la gran preocupación y que también dejan a un sector con pues mucha decepción, que es lo que ha ocurrido y no solo en la el decepción, pasado. Rosa, sino que fíjate que te hablábamos mucho de la etapa de la incertidumbre, pero los estatus del voto, la psicología del voto a veces dice que en estos casos, en este estatus que está el venezolano, puede migrar muy fácil de la incertidumbre a la decepción y la frustración. Y en este estatus de incertidumbre a frustración, acoger o montarnos en una agenda electoral para el 2025 es bastante difícil. Una decepción que muchas veces se ve en la ciudadanía en forma generalizada, no solo por los errores que se cometen desde la oposición, sino también desde las acciones o la falta quizá de transparencia. En este caso, el CNE, que los venezolanos conocemos cada año cómo se realizan los procesos electorales, la auditoría y la verificación ciudadana. Entonces, que esto no se haya dado en esta oportunidad, es evidente que genere pues también... El Poder Electoral todavía no está en deuda con nosotros con 3 auditorías. Y de eso seguiremos hablando al regreso de la pausa. Ustedes no se aparten, ya volvemos.